Entonces, en primer lugar, yo quisiera decir desde dónde estamos hablando y para eso voy a hacer una mención desde el sitio donde estoy hablando, desde el lugar más bien de donde estoy hablando. Soy parte de la comunidad de práctica de reducción de riesgo de desastres de la Alianza ACT. Y esta comunidad recientemente ha desarrollado un curso básico para fortalecer capacidades de las iglesias, de organizaciones basadas en la fe en América Latina y el Caribe. De manera que las ideas que voy a esbozar aquí van a estar ligadas a ese proceso, pero también ese proceso es subsidiario de un proceso más amplio que se vive a nivel global desde la misma alianza. Aquí también en Colombia estoy relacionado con otra iniciativa global que se llama Visión de Primera Línea, que es una estrategia que aborda el riesgo a partir de las comunidades locales y de su estrecha interrelación con los ecosistemas. Entonces, partimos de algunas aclaraciones que ya han sido hechas, pero que me parece que pueden aportarse algunos otros elementos allí. La primera aclaración ya ha sido hecha por Carlos y es que los desastres naturales no existen. Y esa afirmación está muy sustentada en que los fenómenos naturales son parte de un proceso cíclico de ordenamiento, de reordenamiento de los ecosistemas. Y yo diría que en este sentido, como muchos dicen, la Tierra está tratando de salvarse a sí misma. Es decir, el planeta, a través de todos estos fenómenos que a veces creemos y consideramos muy destructivos, forman parte de todo un proceso para salvarse a sí misma la Tierra. Un ejemplo de esto, de que no existen desastres naturales, en el año 2010, por ejemplo, aquí en el sur del departamento del Atlántico, lugar donde vivo, se produjo una inundación que dejó a 7 poblaciones inundadas bajo 2 metros de agua por varios meses. Y los expertos en desastres afirmaron que esta emergencia proporcionalmente era algo similar a la tragedia ocurrida por el huracán Katrina en 2005. Como todos recordamos, el huracán Katrina inundó completamente la ciudad de New Orleans. Lo de New Orleans, por supuesto, lo produjo un huracán de categoría 5. Acá lo del sur del Atlántico lo provocaron terratenientes, ganaderos de la región que perforaron las paredes del canal del dique. El canal del dique es una obra que se llevó a cabo en el siglo XVII, por allá en 1635, por el virrey de turno, y esta obra desvió el río más grande de este país. Pero en tiempos recientes, la acción irresponsable de estos ganaderos terratenientes entre 2008 y 2009 ocasionó el rompimiento de un gran sector del jarillón, es decir, de las paredes de contención del dique, y se generó una inundación. Bueno, por la otra aclaración que hay que hacer es que ninguno puede adjudicarse el monopolio del trabajo humanitario. Hoy en día hay miles de personas en el mundo que están comprometidas con la acción humanitaria que se genera por las emergencias y claro, su presencia se deja sentir en todos los continentes. Algunos realizan esta tarea por razones profesionales, otras por razones altruistas, filantrópicas, políticas, religiosas, humanitarias, como se ha mencionado aquí. Pero ahí es donde es importante resaltar cuál puede ser entonces el rol de la iglesia en la gestión de riesgo. Y hay que decir que la labor humanitaria de las iglesias no es nueva. La labor humanitaria de las iglesias tiene 2000 años. Y se piensa que las iglesias no están preparadas técnicamente para realizar esta labor
que otros actores humanitarios realizan profesionalmente. La Iglesia lo ha hecho durante mucho tiempo. Fíjense ustedes que cuando un evento golpea una comunidad y se produce un desastre, los llamados inicialmente a atender a las víctimas son los gobiernos, por su capacidad técnica, por sus recursos, por su infraestructura. Luego llegan las organizaciones humanitarias que son complementarias, que no sustituyen a los gobiernos y también lo hacen con muchas capacidades técnicas, con muchos recursos económicos, con alianzas con organismos multilaterales. Pero ambos sectores llegan al sitio de la tragedia y ¿qué pasa? Bueno, lo que mencionó Carlos, la propaganda, están un tiempo, permanecen durante algunos meses allí. Muchas de las situaciones no son resueltas de fondo. Ahora, pensemos en las iglesias. Las iglesias tienen un plus. ¿Y cuál es ese plus? Es que las iglesias están antes, durante y después de la tragedia. Es decir, nunca se van del lugar, siempre están allí. Y ahí tenemos que ver y abundar más adelante en cuál pudiera ser ese plus y cómo ponerlo en función. Bueno, ahora quisiera abordar un poco alguna aproximación bíblica y teológica. Quiero advertir que no vamos a profundizar en esto porque no es nuestra especialidad, pero hay que decir que los desastres pueden entenderse como manifestaciones de la misericordia y o de la ira de Dios. Cuando ocurre un desastre, las comunidades religiosas a menudo, muy frecuentemente, tienen importantes preguntas teológicas. Y de estas, dos de las más frecuentes son, ¿es el desastre un castigo de Dios? ¿Cómo se puede entender y resignificar el amor y la presencia de Dios en las vidas de las comunidades? Entonces, estas dos preguntas muestran que las comunidades de fe ya tienen unas ideas preconcebidas, específicas de Dios y de su poder. Los seres humanos tienden a responder a los incidentes que amenazan su vida, muchas veces cuestionando la existencia de Dios y sus motivos. Y en la historia bíblica conocemos que las guerras, el conflicto, se entendían a menudo como manifestaciones de la ira de Dios. Se percibían como castigo por las transgresiones humanas. De manera similar, el dolor y el sufrimiento eran vistos así también, como una acción de Dios respondiendo a la falta de fidelidad de los creyentes. Por el contrario, las victorias en tiempos de guerra, las buenas cosechas y otros éxitos comunitarios e individuales se atribuyeron al amor y a la omnipotencia de Dios. Pero en realidad pocos entendieron el desastre como una muestra del amor de Dios. Incluso cuando pastores, sacerdotes, otros líderes religiosos motivaron a las congregaciones a entenderlo así. Entonces, podemos identificar dos puntos de vista opuestos. Primero, están aquellos que perciben el desastre como un castigo por las transgresiones humanas, como una forma de retribución divina impuesta a las masas. Y sin temor a equivocarme, déjeme decirle que esto en cierta medida ha dominado la teología cristiana. En segundo lugar están aquellos que entienden el desastre como una manifestación del poder, el amor y la grandeza de Dios. Quienes lo ven como manifestaciones tangibles de ese ser
misericordioso y protector. Y esta perspectiva, creo yo, ha sido muy poco común, especialmente en nuestras iglesias, las iglesias históricas, de manera que el encuadre del desastre en el cristianismo puede entenderse en esas dos vertientes. Tomemos, por ejemplo, la historia de Noé en el diluvio que vemos allí en el capítulo 6 y 7 de Génesis. O también el relato de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. En ambas historias el desastre se narra como originado por la ira de Dios, como una retribución divina por los pecados y transgresiones de los seres humanos. Y no es solamente en estos relatos bíblicos que encontramos estas señales. Hay en otros sectores distintos al cristianismo, como en el folclore griego y romano, estos mitos también incluso en los pueblos originarios de diversas partes del mundo se entiende así. Este enfoque mantiene la idea de que el desastre ocurre cuando los seres humanos no siguen las enseñanzas de Dios y no obedecen su voluntad. Entonces, si quisiéramos elaborar una teología del desastre y tratar de fundamentarle, algunos dirían, por ejemplo, han construido el entendimiento con base en el sufrimiento histórico y contemporáneo de la humanidad. Con la teodicea jugando un papel central en la teología del desastre. Entonces, tal perspectiva no es necesariamente errónea, pero se enfoca probablemente en la ira de Dios más que en su amor. Otros autores ofrecen una perspectiva diferente, buscando entender el desastre como una manifestación de la misericordia de Dios. Y si volvemos a los textos que hemos mencionado, la salvación de Noé, su familia y los animales del arca es una manifestación del amor de Dios a toda su creación. Del mismo modo, la salvación de Lot y sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra puede entenderse como el medio de Dios para devolver a los fieles a su justicia. Entonces, este estudio muestra que los desastres naturales experimentados por huracanes, por ejemplo, como los que con frecuencia ocurren en Centroamérica y en otros lugares, no solo han creado sufrimiento y han amenazado vidas humanas, sino que también han manifestado el amor de Dios. Los sobrevivientes de los desastres reconocen que su salvación solo es posible gracias al amor de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con las víctimas de los desastres? Las víctimas de los desastres generalmente tienden a cuestionar la existencia de Dios. Actúan como si el desastre no existiera o simplemente que Dios las está dejando sufrir. Pero si los desastres se perciben como manifestaciones del amor y la misericordia de Dios, entonces se puede reconocer que Dios permite que operen los mecanismos naturales porque ama toda la creación y esa creación continúa. Esa creación inacabada todavía sigue dándose. A través del desastre los seres humanos se ven entonces obligados a prepararse, adaptarse, mitigar y mantener ese equilibrio que debe existir. Una teología del desastre así discute mejor como una manifestación de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Al mismo tiempo, reconocen que los desastres de los que hablamos, que son algunos de origen natural, sociales o virales, como el que estamos viviendo ahora, tienen víctimas, tienen damnificados, tienen personas afectadas, comunidades afectadas, que no pueden entender fácilmente los desastres como manifestaciones del amor de Dios. Las víctimas de desastres siempre se han preguntado por qué Dios les permite sufrir inútilmente. La misma pregunta que se hacía una y otra vez, y aquí narro una experiencia,
aquel campesino que conocí en Dabeiba, Antioquia, que en el deslave del 14 de noviembre del 2020, el año pasado, perdió su casa, sus cultivos, sus animales de corral, sus herramientas de trabajo, a su esposa y, por si fuera poco, a 4 de sus 5 hijos, incluyendo a un bebé de 6 meses. ¿Cómo entender entonces que es una manifestación del amor de Dios eso que está sucediendo? ¿Cómo atrevernos nosotros a mostrarles el amor de Dios por sus vidas? A decirles que Dios controla la naturaleza, que todavía honra su creación y que permite que los fieles se adapten a los tiempos cambiantes. Al reconocer la participación de Dios en su teología vivida, las víctimas no tendrán ninguna razón para temer al futuro. Y cualquier desastre que pueda traer, entonces tendrán una manera de pensar distinta. Pero entonces ahí es donde viene el enlace de esta reflexión con estas dos vertientes. Entender el desastre como parte de la ira y del castigo de Dios, o entenderlo como parte de la misericordia de Dios. ¿Cómo hacerlo concreto en las comunidades de fe? Las comunidades de fe tienen la función de acompañar esencialmente y hacerlo cuidando de los sufrientes. Entonces traigo a una alusión a una mención del doctor Carlos Cintado en nuestro curso básico reciente de gestión del riesgo para comunidades eclesiales y OBFs. El doctor Carlos Cintado nos hacía recordar una mención de la conocida antropóloga Margaret Mead. Fue una de las conferenciantes de la Cuarta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Uppsala, Suecia, en 1968. En cierta ocasión, un estudiante le preguntó cuál consideraba ella que había sido el primer signo de civilización de la humanidad. El alumno y sus compañeros esperaban que la doctora Met hablara del anzuelo, la olla de barro, la piedra de moler, el fuego, pero no. Ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. La antropóloga explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, muere, pues no puedes procurarte comida o agua ni huir del peligro. Así que eres presa fácil de las bestias que rondan por ahí. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió y que lo vendó. E inmovilizó la fractura, es decir, lo cuidó y estuvo a su lado. Si ustedes bien se dan cuenta, esto nos trae a la memoria ese texto para nosotros muy conocido de alguien que se quedó con alguien que estaba tirado en el camino, herido, y procuró que lo vendaran, que lo curaran y que lo restablecieran. La famosa parábola del buen samaritano. Entonces, este abordaje desde la teología del cuidado nos permite superar la inmovilidad, el fatalismo, es decir, aceptar la desgracia pasivamente, sin movernos y actuar ante lo que están sufriendo. Y resalto en este sentido el abordaje reciente al tema del cuidado dado por el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti. Dos textos fundamentales en este capítulo. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 9, Dios pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Francisco dice, al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretende justificar las indiferencias como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Y más adelante dice, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. He ahí un hermoso secreto para enseñar y hacer nuestra vida una hermosa aventura.
Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Soñemos como una única humanidad, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. No hay duda que a nosotros los presbiterianos y reformados nos toca seguir reelaborando nuestra teología desde el sur a partir de ese sufrimiento y de ese dolor de los sufrientes, como un ancla de esperanza, diría yo. Y ya terminando, solamente voy a mencionar lo que serían los 10 mandamientos de la acción de las iglesias interesadas en llevar a cabo esta acción humanitaria por los que sufren. Y es una versión adaptada del Código de Conducta. Las iglesias, son 10 mandamientos, las iglesias estarían invitadas a observar los siguientes compromisos. Primero, en una situación de desastre, salvar vidas y reducir el sufrimiento físico y emocional. Y nosotros tenemos más la capacidad también de agregarle un plus a ese sufrimiento físico y emocional, el espiritual. Debe ser interés prioritario de la iglesia local. Segundo mandamiento, la asistencia y el apoyo de las iglesias deben ser brindados a las personas de cualquier raza, creencia, género, religión, nacionalidad, sin favoritismo ni prejuicios. Las prioridades deben ser atendidas basándonos únicamente en la necesidad de las personas. Tercero, la asistencia de la iglesia y la distribución de ayuda no deben ser usadas para promover un punto de vista particular político religioso. Es decir, no deben ser usadas en ninguna manera como un medio para ganar nuevos convertidos. No debe ser proselitista. Cuarto, la iglesia no debe permitirse a sí misma ser manipulada para cumplir con los intereses de un grupo político particular. Este es un principio humanitario fundamental, la independencia. Se puede trabajar en coordinación con gobiernos, con ONGs, con organismos multilaterales, pero la independencia es muy importante. La iglesia debe respetar la cultura y las costumbres, aun si son muy diferentes a la propia. Séptimo, la iglesia debe procurar involucrar a los beneficiarios en la planificación, en la implementación de cualquier proyecto para atender una emergencia. Octavo, las iglesias deben procurar brindar asistencia y apoyo de manera que eviten que los beneficiarios se vuelvan más vulnerables a los desastres de lo que lo fueron antes. Es decir, recordemos la ecuación: vulnerabilidad, amenaza, levantamiento de capacidades nos da igual a estar más preparados para el impacto. Noveno, las iglesias deben rendir cuentas de sí mismos primeramente a Dios, pero también a aquellos que están ayudando y a aquellos de quienes han recibido recursos. Pero yo le añado aquí, las iglesias también tienen la responsabilidad de rendir cuentas a los que reciben el beneficio, es decir, a aquellos que están levantándose por la acción solidaria de las iglesias. Y décimo, las iglesias que producen información, materiales publicitarios, deben reconocer que las víctimas de desastres son seres humanos, así que deben mantener unos altos estándares de cuidado con la información de esa información. Y ahí concluyo. Muchísimas gracias.